Gloria a Dios. Esa es la obra del Señor. Un cambio definitivo, tema de esta mañana, en el nombre de Jesús. Dios quiere hacer un cambio definitivo y completo en la vida de nosotros. Así que para hacer ese plan, yo quiero continuar con algo de la vida de Abraham, porque ya hemos repasado, ya hemos hablado en estos cultos virtuales que teníamos. Todavía no habíamos comenzado los presenciales y habíamos hablado de la vida de Abraham, y yo quiero seguir tocando la vida de Abraham, ya que este año tenemos un lema y es fe siempre. Bueno, es que se lo vamos a poner también por aquí. Hay que poner el lema, hay que poner una cosita ahí que nos recuerde. ¿Sí ve que tantas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros? Amén. El plan de Dios es definitivamente llevarnos a lo perfecto. Entonces, es perfección. El cambio definitivo tiene que partir de la perfección. Por eso leí este texto de Efesios que dice: hasta que todos lleguemos. Hasta que quienes lleguen, hasta que unos pocos lleguen. Todos los que hemos sido llamados, porque todo el mundo no va a llegar a la salvación. Porque como dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? No todos creyeron al anuncio, y no todos han creído ni creerán, pero nosotros somos bienaventurados porque hemos oído y hemos creído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Por eso Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, hasta que todos creamos como dice la Escritura, pero más exactamente, no es solo como dice la Escritura, sino como quiere decir la Escritura. Porque una cosa es el texto literal y mi interpretación del mismo, pero otra cosa es lo que Dios quiere decir ahí. Amén. Por eso es que hay tanta cantidad de creencias en la Biblia, por supuesto, basados en la Biblia. ¿Por qué? Porque dice, no, es que la Escritura dice así. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir? No es exactamente como dice, sino qué quiere decirnos la Escritura. ¿Qué dijo el autor? ¿Para quién se lo dijo? Aleluya. Entonces hay que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios. Oiga, ¿por qué el Hijo de Dios? Y no se asuste. Hay pentecostales que le da miedo que cuando leen la Biblia es el Hijo de Dios, hay poder. Pero cuando hablamos del Hijo estamos hablando de Jesús, o sea, de Dios en su manifestación en carne. Dios quiere que nos parezcamos a Él. ¿A quién? ¿A Dios o a Jesús? A Jesús. O sea, Jesús, para darnos un ejemplo, es Dios hecho carne, y en esa condición de hombre nos da el ejemplo. Amén. Porque ¿quién va a ser como Dios? Nadie. Él es infinito. Dios es invisible. Amén. Es el todopoderoso, que nadie va a ser como Dios. Pero sí hay un ejemplo que nos dejó el Señor, y es que Él se hizo hombre, aleluya, y nos enseñó a vivir en esta tierra, aleluya, sujeto a todas las cosas que hay aquí, porque Él vivió también en un tiempo de tumultos, de guerras, de reinos, de peleas, y estuvo ahí en medio de ellos y vivió una vida recta, aleluya. Mostró un camino de perfección, y por eso el apóstol Pablo es que dice: hasta que todos lleguemos a esa unidad, al conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuál fue la plenitud de Cristo? ¿Dónde se vio la plenitud de Cristo? ¿En los milagros? ¿En su poder para predicar? Porque la gente decía, nadie ha hablado como este hombre. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? Hasta que todos lleguemos a eso pleno de Él. La plenitud de Cristo, sea la cúspide de su ministerio, fue sacrificio, entrega total. Esa es, aleluya, la disposición en la cual Dios llevará al hombre que le conoce a Él para que viva y llegue a esa plenitud de entregarse total y desprenderse de su propia voluntad, de su propio deseo, de las cosas que le pueden ser importantes, de las cosas en las cuales se podría gozar, pero se privó de todo porque Él en la última hora dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Eso es plenitud. Gloria a Dios. Hasta que se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Yo, el hombre. Yo, la naturaleza humana. Yo, las cosas personales, mis gustos personales, mis anhelos, mis propósitos, mis metas personales. Hasta que Pablo un día dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y concluyó, con Cristo estoy. Plenitud. Juntamente. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué se crucifica? La carne. Porque a Dios no lo traspasaron. Porque Dios es espíritu. Pero en su manifestación en carne como hijo, en su naturaleza humana, fue traspasado. Así que su carne fue la que colgó en un madero. ¡Aleluya! Pero el Espíritu de Dios, pero Dios que lo llena todo, Él no muere, Él vive y permanece para siempre. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Oh, gloria a Dios. Esa es la meta. Esa es la meta. Por eso cuando Dios me llamó a mí, se propuso conmigo y contigo una meta. Y esa meta es un cambio total. Amén. La meta de Dios es elevadamente grande, muy alta. Amén. Cuando uno entra a cualquier lugar donde alguien ha trabajado, por ejemplo, usted le dan el puesto en una empresa, usted anhela un ascenso, pero el que ha trabajado ahí en ese cargo ha hecho un trabajo excelente. El que llega ahí, le dejaron como dicen en los juegos, esta quedó alta, la vara está alta. ¿Y la meta de esa persona qué es? ¿Quedarse por debajo? No, porque quien quiera ganar tiene que superar. O por lo menos tiene que pasar por ahí mismo, pero no puede quedar abajo. Gloria a Dios. Así que Dios sí tiene una meta para usted y para mí. El cielo
es muy grande y lo que hay allí es glorioso y allí es donde nos va a llevar. Pero para allá no va todo el mundo, porque la Biblia dice que allá no entrará cosa inmunda, ni que haga abominación ni mentira. No entrará. Aleluya. Así que la meta es bastante alta. Pero ¿cómo lo hace Dios? Claro, el que va a los juegos y el que se prepara, ese no llega allá a los olímpicos de la noche a la mañana. No es que yo quiero estar en los olímpicos. No, ese tiene que pasar por una escuela, después tiene que pasar a la parte local, a la parte regional, a la parte departamental, a la parte nacional, a la parte de los Juegos Americanos, Panamericanos, hasta que llega a lo mundial. Así que el proceso que hace un deportista es un proceso desde abajo, pero que es un proceso ascendente. Dios dice que la vida del justo es así, mas la senda es así. Es como la luz de la aurora. Y usted se levanta a las 3 de la mañana. Claro, en la ciudad nosotros no diferenciamos eso, pero los que vivimos en el campo sí. A las 4 de la mañana, hay veces todavía está muy oscuro, pero hay veces cuando todo esto, como gira la tierra de traslación, en algunos momentos amanece más temprano, se oscurece más rápido. Entonces uno a las 3 de la mañana ya está viendo unos en las montañas allá, que cuando se oscurece a la medianoche, eso es negro todo, no se ve nada. Pero ya a las 3 o 4 de la mañana usted ya ve los rasgos de las montañas. ¿Por qué? Porque esa es la anunciación de que la aurora viene, de que el sol viene. Y entonces llegan las 5 de la mañana y ya es un poco mucho más claro, pero todavía no se ve. Y llegan las 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana y ya se vio más claro, ya se ven las montañas, pero todavía no está claro. Y llegó y empezó a salir el sol, pero todavía queda una sombra que cubre parte de toda esa región y todavía no está claro. Pero el sol sigue avanzando, amén, aunque nosotros sabemos que la tierra es la que gira, ¿no? Amén. Sin embargo, hoy todavía ni un científico es capaz de decir eso. Si usted coge el teléfono, lo que sea, dice, hoy se pone el sol. ¿Qué dice? Hoy se pone el sol a las 6:30 o a las 5:30 de la tarde. Y eso lo dicen los científicos, no lo dicen los evangélicos. Todavía, vea, hay cosas que en lo práctico, para hablarlo, para explicarlo, no se pueden decir sino como está en la Biblia. Se puso el sol y allí, y hoy todavía, los que no creen en Dios dicen lo mismo. Ese es un paréntesis, gloria al Señor, para que nosotros conozcamos que tenemos el libro perfecto, la palabra de Dios, la única que puede cambiar y perfeccionar al hombre. Así que llega un momento cuando el sol hace que se descubra todo. ¿Por qué? Porque se pone en su plenitud. Y todo lo que estaba que no se podía ver bien claro, entonces la luz, cuando está en su fuerza, hace que todo sea perfecto. Dios tiene un plan para la iglesia de que lleguemos a esa perfección. Y quiero tomar como primer paso, aleluya, lo que Dios hace con Abraham, y es, en el sentido general, Dios le dijo a Abraham, después de haber tenido unas experiencias grandes con Dios. Según la Biblia, Abraham tenía 99 años, desde los 75 años hasta los 99 llevaba 24 años. Era un cristiano
24 años de ser bautizado. Como a veces hablamos algunos de nosotros. No, es que hermano, por favor, yo tengo 25 de ser bautizado. A Dios no le interesa si yo tengo 50 años de ser bautizado. A Dios no le interesa el ayer. Dios no vive en el ayer. La Biblia dice, amén, que Dios le interesa al hombre porque Él vive un eterno presente. Y Dios siempre cuando habla en la palabra, la Biblia dice, si oyeres ayer tu voz. Y cuando el que estaba en la cruz, arrepentido, le dijo al Señor que tuviera misericordia cuando vengas en tu reino. O sea, Él le habló para el futuro, porque lo reconoció como el Rey, como el Salvador, y Él le pidió para el futuro. Pero el Señor no tiene para el futuro porque Él vive un eterno presente. Y Él dijo, hoy estarás conmigo. Gloria al Señor. Dios no tiene cosas para el futuro porque Él vive en un eterno presente y Él no le interesa el ayer. Por eso Él está transformando cada persona en el hoy. Amén. Gloria al Señor. Por eso es que Dios no se regocija cuando nosotros plantamos y fundamentamos nuestra vida en el ayer. Porque si nuestra vida en el ayer, porque uno a veces hace cuentas y dice, no, hace 20 años cuando estábamos en el estadio, cuando estábamos en tal lugar y hablamos de hace 20, de hace 30 años. Y claro, traer un testimonio es importante, pero no puede uno fundamentar, o no debe mejor fundamentar su vida y su relación con Dios en el ayer, porque Dios quiere que eso que teníamos ayer hoy sea más fuerte. Que si yo ayer tuve una relación con Dios muy buena, hoy tiene que ser extremadamente mejor, buena. Gloria a Dios. La vida de Abraham llevaba un buen tiempo de relación, 24 años de llamado, 24 años cuando Abraham decidió caminar con Dios. Decidió ir en pos de la voluntad de Dios. Pero sin embargo la vida de Abraham tenía sus tropiezos, tenía sus situaciones. Lo vemos en Egipto, ¿cierto? Cuando vino el hambre, la sequía, ahí en la tierra de Canaán, Abraham, ¿para dónde partió? Para la tierra de Egipto. Y en Egipto mintió. Le mintió al faraón y de allá lo echaron. Y otra vez volvió a la tierra prometida. Y se quedó en la tierra prometida. Pero en la tierra prometida se dejó llevar. Y al ver que pasaba el tiempo, entonces se dejó llevar de su esposa. Y tuvo otra mujer, tuvo otra señora. Y tuvo un hijo que no era la voluntad de Dios. Y por eso tuvo problemas Abraham. Y entonces después de estas cosas de altibajos de la vida de Abraham, no crea que Dios se agrada de que nosotros vivamos una vida de altibajos. ¿En qué sentido? En una vida de caídas. Porque está bien que el cristiano tenga que pasar muchos momentos difíciles, sí, pero Dios en todos los momentos está para sostenernos. Porque la Biblia dice, sostiene Dios. Oh santo es el Señor. Dios sostiene. ¿Y qué es sostener? Usted ha tenido la experiencia con un hijo, con su esposa, con alguien que usted lo ve que se va a caer. Y alguien lo sostiene. Y la gente dice, oiga, si no me hubiera sostenido, si no me hubiera cogido, si no me hubiera agarrado, no me había caído, pero me sostuvo. No me sostuvo porque caí en esto. O sea, de pronto iba a caer a un precipicio, pero algo lo sostuvo. El Señor nos sostiene para que no caigamos.
No es que no tropecemos, no es que no vayamos a tener alguna dificultad, no, 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 pero es que no caigamos. Y usted me entiende cuando hablo de no caer. De no caer es no volver a hacer las cosas que antes hacía. O sea, no volver a complacerme, porque cuando vivíamos sin Dios nos complacíamos en el pecado. Nos sentíamos a gusto. Salíamos a una fiesta y allá y llegamos celebrando lo que habíamos hecho. De allá, de la discoteca, de algún lugar, llegamos felices celebrando. Pero cuando uno conoce a Dios y llega a tener un pequeño traspié, no llegan celebrando. Siente que la conciencia lo... Amén. Aleluya. Porque hay cristianos que le puede llegar a pasar eso, que puede llegar que en su vida tenga como alguna cosa, participa hasta en algo, hasta en algo malo. Yo he tenido gente que me ha dicho: pastor, yo llegué hasta aquí. ¿Qué pasó? No le fallé a Dios. Y a uno le cuenta la historia y esa persona está como un niño. Dice: ¿ya para qué? Y entonces cuando yo lo escucho hablar así, lo veo así, digo: no está perdido nada. ¿Por qué? Porque si viviera una vida como la que vivía antes, no sentía nada. No lo acusaba nada, estaba tranquilo. Pero ahora, como ha conocido a Dios, Dios no quiere dejarlo caer a ese abismo del pecado. Y entonces Dios lo hace ir al templo, lo hace ir a la iglesia, lo hace buscar hasta el ministro para arrepentirse. Aleluya, para volver, porque Dios no quiere que caiga. Aleluya. Y entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Pues restaurarlo. Decirle: eso que sientes, que te remueve, es Dios, es su palabra. Si no sintieras nada, estarías tranquilo. Por eso me alegro cuando la gente no se siente bien, y todo el que se aparta no se sentirá bien nunca, si llegó a conocer en algo a Dios. Porque si no lo conoció, sencillamente no se apartó, es que nunca había entrado. Que entraba a este salón, pero nunca entró en Cristo. Cristo no estuvo verdaderamente fundamentado en su vida. No hubo una manifestación, no hubo una transformación. Pero hay gente que Dios ha hecho algo en su vida. Oh, alabado el Señor. Dios tenía un plan perfecto para Abraham. Dios tenía que llevar a Abraham. Por eso, ¿cuál es la cúspide de Abraham? Es Abraham en el monte Moriah. Esa es la cúspide de Abraham. Y Jesús también estuvo en el monte Moriah, porque allá fue donde fue construido, allá donde se hizo el templo, en Moriah. Allá hay sacrificio, entrega. Gloria a Dios. Pero llevó Dios a Abraham en un proceso. Y cuando le vinieron todos esos tropiezos, que Abraham estaba que se caía, porque mentir en Egipto y hacer todas esas tretas que hizo, era que Abraham estaba trastabillando del propósito de Dios. Dios no lo quería en Egipto. Dios no quiere al creyente en Egipto. Dios lo quiere en el reino que Él tiene. El reino de Él es elevado, es grande, es altísimo.
está en luz. Abajo hay tinieblas, hay oscuridad, hay miseria, pero aquí donde está el reino de Dios establecido en el corazón de la gente, hay vida, hay paz, hay salud, hay esperanza, hay gozo. Aleluya. En ese tropiezo Dios sostiene a Abraham y lo lleva entonces a Abraham. Y cuando ha tropezado otra vez con la sierva y ha pasado muchos días sin tener la presencia de Dios, porque pasaron varios días y parecía que Abraham como que estaba solito, pero Dios no deja ni abandona. Dios no es resentido. Aleluya. No guarda rencor. Gloria al Señor. Pero se lo encontró. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuál era la meta? Perfecto. Esa era la meta que le puso. Amén. ¿Usted sabía que Dios no tiene una meta? Sí, ser perfecto. Y la gente dice: uy, no, nadie. Bueno, perfecto, hay una connotación. Connotación me refiero a que la palabra perfecto en Dios es un absoluto, pero para el hombre no. El hombre no puede ser perfecto como Dios. La Biblia dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Pero ahí es donde tenemos que entender que la palabra, el término perfecto, no se aplica de la misma manera para Dios que para nosotros. Amén. Porque perfecto significa completo. En los términos, en el significado de la palabra original, significa completo, significa lleno. Esas son las dos primeras acepciones, se llaman eso, en el idioma. Y completo y lleno es igual a maduro. Una persona que ha llegado a una madurez. Entonces, por eso la madurez no se la dan a uno los 40 años de bautizado. Porque hay gente con 40 años de bautizado que es más delicado, que no se le puede decir nada. Se resiente enseguida. Menos mal que por aquí no hay nadie de esos. Ustedes se rieron. ¿Quién sabe a qué recordaron o a quién? Sí. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a la perfección, o sea, madurez. Madurez significa un proceso. Y 25 años después de que Abraham conoció al Señor, lo metió en proceso. 25 años después. Lo metió en proceso. ¿Para qué? Para que él llegara a ese término de madurez. Amén. Por eso uno tiene que preguntarse, o sea, no es que yo soy así, hermano, es que yo ya no puedo cambiar. Que no puede cambiar. Bueno, tal vez usted no, pero el que lo llamó sí puede. Él es poderosísimo para transformarnos, para hacernos nuevas criaturas. Gloria al Señor. Él es poderoso. Yo conocí a mi papá cuando era adolescente, cristiano, pentecostal, que oraba por los enfermos y se sanaban. Pero era de un genio aterrador. Yo no le tenía respeto, le tenía miedo. Porque una cosa es respeto y otra cosa es miedo.
Entonces yo le tenía pánico a mi papá, porque él cuando estaba enfurecido, Dios mío, ¿quién se lo aguantaba? O sea que yo tenía como unos 11, 10, menos, yo recuerdo a mi papá como bien desde los 6, 7 años, ya recuerdo bien. Y mi papá, cuando eso era de la iglesia cuadrangular, claro, en esos, yo creo que como a los 10 años yo llegué a la Pentecostal, pero más o menos, ojalá no esté por ahí mis hermanas viéndome. No, ahí está, mi papá está vivo, tiene 94 y va para 95 años. Y yo tengo una referencia, un referente para mí en mi papá. Porque yo lo conocí desde niño, soy el mayor, ya se lo había dicho, el mayor de los hijos. Y yo conocí cómo era mi papá de tremendo, hasta con mi mamá. Muy duro. Yo me convertí a los 22 años. Y a los 20 y tantos de años, habían pasado 2, 3, 4 años y estaba yo en mi casa. Y yo veía situaciones ahí, hasta problemas de mi papá, de mi mamá. Entonces yo tenía que meterme a hablarles a ellos, el hijo hablándoles a ellos de cómo era vivir con el Señor. Y yo estaba recién convertido y ellos llevaban años en el Señor. Y yo decía, el tiempo no es el indicador suficiente para que alguien llegue a lo que Dios quiere. Si no es una vida, ¿qué es lo que marca? Es una vida que llegue a un punto de entrega, de abandonar el yo soy así, yo me crié así, de dejar que ese yo muera. Ya no vivo yo, amén, sino que llegue el Cristo de la gloria. Y entonces he visto que al transcurrir de los años, mi papá ha vivido problemas y ha tenido dificultades, pero al transcurrir de los años, yo llegué en mi vida de adolescente, de niño, de esa etapa preadolescente, yo llegué a odiar a mi papá, hasta el punto que me le enfrenté. O sea, un punto terrible, un punto de enfrentarme, de cogerme, ya cuando tenía como unos 12 años, y me cogí a la fuerza los dos. Terrible, un punto horrible, donde llega un ser humano, porque eso es terrible, llegar a no levantarse contra el papá. Menos mal que Dios me sostuvo. Y cuando tenía el palo ese con el que me iba a pegar, porque me iba a pegar con una astilla, porque mi papá era capaz de pegarle a uno con lo que se encontrara. Entonces lo enfrenté y nos agarramos a la fuerza y se la quité. Y cuando lo desarmé, con esa furia que tenía tan aterradora, entonces algo glorioso me quitó instantáneamente esa furia. Y quedé tan tranquilo que se lo devolví y le dije, papá, pégueme. Se lo entregué otra vez. Y mi papá se quedó mirándome y la cogió en la mano y se quedó mirándome. Y no me pegó. Yo era un niño todavía. Pero al pasar el tiempo, yo he visto un hombre noble, tierno, apacible, tranquilo. ¿Quién tiene a uno de 90, 80 y 90 años en la casa? ¿Cuáles son, levante la mano, cuáles son los hijos que les gusta tener a un papá de esos? No me levante la mano nadie. Yo le pido al Señor
que si Dios me llegara a tener algunos años y llegara un poco más a la vejez, que me llegue al punto de la perfección que quiere Dios. Que los hijos lo quieran a uno tener. Que los hijos digan, oiga, yo quiero que mi papá se venga a vivir conmigo. Porque no lo ve como una carga. Porque no lo ve, pero es que como no hay nadie más, a mí me toca. Sino qué placentero tenerlo a él. Yo he querido que mi papá estuviera por lo menos un mes, una semana con nosotros, pero mi papá ya se le arriesgó a mi hermana Hilda, y eso ya, él ya dice, llega a ver la noche y una vez dice que lo lleven para la casa, porque él vive con mi hermana, pero ella lo consiente, él es como un niño, su comportamiento, pero es una persona lúcida mentalmente. Pero ¿qué veo yo en una persona así? La obra de Dios. Amén. Entonces la obra de Dios no es que yo llegue a ser el más grande y excelso predicador, el orador más impresionante que deje a la gente asombrada con la palabra. No, porque Dios no, hay oradores en este mundo, o sea, predicadores que dan discursos y gente asombrosa más que cualquiera de nosotros. Pero tienen una vida, una conducta, una reputación que deja demasiado de qué hablar. Dios quiere gente que pueda vivir, aleluya, y que la gente pueda decir, ese es un verdadero cristiano, ese es un verdadero hijo de Dios, ese vecino me agrada, esa persona me gusta, y se le acerca y le pide que lo ayude. Bendito sea el Señor. Esa es la obra de Dios. Aleluya. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Por eso Dios le determinó una meta a Abraham. Dijo, sé perfecto. ¿Y cómo lo iba a perfeccionar? Uno, cambiándole el nombre. Cambio de nombre. Cambio de destino. Cambio de futuro. Eso era lo que Dios quería. Ya no lo iban a conocer Abraham, allá está Abraham, no, Abraham. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién es Abraham? Es otro. Ya no tiene las mismas metas, la misma visión, ya no tiene la misma codicia, no. Dios, para sacarlo de la tierra de Ur, lo sacó de una tierra donde había abundancia. No, Abraham no vivía en un peladero. No, Abraham no estaba en una tierra mala. No, Abraham estaba en una buena tierra, en una tierra productiva, en una tierra donde cualquiera quería llegar y posesionarse allá. Hacía parte de lo que dicen los historiadores, la media luna fértil de toda la tierra del Oriente Medio. Era lo mejor que había, y allá estaba Abraham, y Dios lo sacó allá de esa tierra buena y se lo llevó para la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán de vista no es buena, no se ve buena. De vista es una montaña, y cuando hay tiempo de verano es piedra, es un peladero, no es nada agradable. Porque la Biblia dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Porque si tú miras a Dios de una manera superficial, tú no vas a ver nada en Dios. Por eso yo le pido a Dios que todo el mundo tenga un verdadero encuentro con Dios. El adolescente podrá vivir una vida para Dios si tiene un encuentro con Dios. Esa persona adulta va a tener de verdad un encuentro con Dios y va a vivir para Dios si tiene un encuentro con Dios. El anciano, si tiene un verdadero encuentro con Dios y le crea su palabra, será diferente. Amén. Por eso yo le pido al Señor, porque el evangelio no es hereditario, de ninguna manera, no.
Uno a veces le habla y dice: usted ya es conocedor, usted es conocedor. No, una cosa es oidor y otra cosa es conocer. Hay gente que ha oído muchísimo el evangelio, ha venido a cultos 50,000 veces. Digo esa hipérbole para decir una exageración, pero no ha entendido el evangelio. Yo estuve en la vida supuestamente cristiana porque vivía hasta en la casa pastoral, así que yo estaba rodeado de culto. Viví más de un año con el pastor Miguel Rodríguez, y en Málaga viví en la casa pastoral. Yo ayudaba a lavar los platos cuando salí del campo y llegué allá y aprendí la zapatería. Entonces yo estaba en la casa pastoral. Al mediodía yo estaba lavando platos, ayudándole a la esposa del pastor, porque ahí se atendían hermanos que venían por allá de otros municipios, que esa eran las dos únicas obras que habían. Y el culto era a las 6 de la tarde. Y yo tenía mi Biblia y iba a culto. Imagínate, estando ahí, hijo de hermanos. Y qué muchacho, ese muchacho se ve consagrado. La gente, cuando volví otra vez al Señor, que me entregué y me arrepentí, después me bauticé, entonces alguien me dijo: pero hermano Juan, usted era muy consagrado. Consagrado porque iba a culto. Eso no es consagración. Qué pena, eso no es consagración. Pero no había entendido. Entonces a mí me decía, lo único que recuerdo de ese tiempo, realmente lo que recuerdo, no recuerdo un culto, no recuerdo una predicación, nada. Recuerdo la esposa del pastor que me decía: Juanito, ¿cuándo se va a bautizar? Y yo seguía haciendo lo que estaba haciendo. Pero Juanito, ¿cuándo se va a bautizar? Y no. Eso era lo que recordaba y que me causaba rechazo. Yo no quería ser bautizado. ¿Por qué? Porque no había entendido. Pero a los 22 años yo entendí. Amén. Y quería ser bautizado. Gloria al Señor. Dios quiere cambiarle a uno el destino. Entonces, que te conozcan: Juanito, tremendo jugador, tremendo bebedor, porque yo me jactaba en eso, en que la gente que salía a tomar conmigo a las 2, 3 de la mañana ya estaban ahí clavados así, tomadísimos, ya no podían. Pero como yo ya me estaba volviendo alcohólico, entonces era capaz de pasar la noche entera tomando y amanecer bien. O sea, a mí me amanecía el día otra vez, me llegaban los rayos del sol y ahí estábamos sentados y ya los otros ahí casi tirados, algunos tendidos, otros se habían ido y yo estaba ahí. Es que gloria. Yo me sentía poderoso por eso, porque podía seguir tomando y llegar a mediodía a la casa o más tarde. Esa persona, ¿usted cree qué destino tiene? ¿Quién? La persona que razona y ve a alguien así, ¿sabe cuál destino será el de ese? Cuando le menciona a Juanito, ¿quién es? Un borracho, un muchacho que está perdido, un muchacho que un día de estos va a perder la vida. ¿Quién sabe qué más cosas le van a pasar? Por eso el adolescente, el muchacho, debe tener un encuentro con Dios verdadero. Amén. Usted necesita estar lleno de Dios, tener una bendición de Dios que llene su entendimiento. Aleluya. Que lo haga vivir con una experiencia de salvación, una experiencia extraordinaria. De lo contrario, no pasará nada en la vida de ese muchacho. Lo veremos aparentemente consagrado, lo veremos aparentemente en la iglesia, pero cualquier cosa, cualquier soplón que haya por ahí, un soplo de viento de tinieblas, ya se lo va a arrastrar. Pero si llega a conocer a Cristo, aunque el enemigo quiera destruirlo, quiera acabarlo, no se lo podrá llevar, porque ha conocido a Dios.
Dos, Dios le dijo a Abraham que habría una señal. En la primera, para hacerlo perfecto, le cambió el nombre. No será más tu nombre Abraham, sino Abraham, padre de multitud. ¿Por qué? Porque es que el que llega a conocer a Dios se convierte en una bendición para muchos. Amén. Pero el que está sin Dios es un temor para muchos. Una persona que aprende a delinquir desde temprano se convierte, allá en la cuadra la gente le tiene miedo. Por donde pasa, por donde va, la gente le tiene miedo. Es temor para mucha gente. Las autoridades le llegan a tener miedo por su prontuario que llega a tener. Le tiene miedo. Y allá dice, ese es fulano de tal. Y ese nombre, cuando lo escuchan, no, él es terrible. Esa persona es dañina. Usted sabe de lo que estoy hablando. De gente que se ha vuelto experta en el mal. Hay gente que vive en nuestras cuadras, hay gente que vive en nuestros conjuntos vecinos que son terribles, que golpean, que maltratan a la esposa, viceversa, mujeres que maltratan y golpean al esposo. Hay gente terrible porque no tiene a Dios. Cuando se le habla de esa persona, ese nombre causa temor, pero cuando Dios le dice Abraham será tu nombre porque le serás padre de multitud, significa que esa bendición de Abraham iba a alcanzar para multitudes. Cuando hablan de ti porque has conocido a Dios, la gente se alegra. Mire, ahí va. Y aunque en algún comienzo digan por qué se volvió evangélico, pero llegan a un momento en que van a decir verdaderamente esta persona es una bendición. Amén. Pero Dios le pondrá una señal en tu carne. Abraham tenía que ser circuncidado. Señal en la carne. O sea, algo lo iba a marcar. Tenía que haber una señal en su carne. Cambio de naturaleza. Porque el hombre tiene una naturaleza arraigada de pecado que no puede cambiarla. Pero cuando Dios lo llama, bendito sea el Señor, le pone una meta, le cambia su nombre, le cambia su destino y le cambia su naturaleza. Bendito sea el Señor. Y el pacto para Abraham era guardarlo, eso por siempre. Esa marca de Abraham la iba a llevar por siempre en su carne. No se la podía quitar. Abraham, esa era una circuncisión que se hacía en el genital del varón. Y el que se hacía eso no lo podía cambiar. No podía volver otra vez a ser incircunciso. Quedaba marcado para siempre. Cuando alguien conoce a Cristo, queda marcado para siempre. Es una marca de la cual no se puede quitar de ninguna manera. Bendito sea el Señor, porque Él recibió la circuncisión como señal, como sello de la fe que tuvo antes, estando incircunciso. O sea, en ese tiempo que Abraham vivió esa vida, estando incircunciso tuvo fe. Por eso caminó 25 años. Y por eso vio grandes cosas. Por eso hay gente aquí que ha visto grandes cosas y milagros de Dios en su vida, y que puede testificar de milagros y grandes cosas. Pero todavía nos falta perfección. Amén. Nos falta ser perfeccionados. No para llegar a una fe de que usted levante un muerto, que levante paralíticos. No, esa no es la fe. Es la fe de una vida práctica, de una vida que agrada al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Dios quería de Israel que ellos se convirtieran de corazón. Por eso le dice, por eso ahora dice Jehová: convertidos a mí de todo vuestro corazón. ¿Cómo? Conversión de todo corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque Israel, cuando veía algo que le causaba indignación al pueblo judío, a un patriarca de esos, a cualquier hombre, lo que hacía era romperse la ropa.
Y entonces con esa manera estaba mostrando el máximo dolor, la máxima indignación. Pero el Señor dijo: yo no quiero gente que externamente se rompa la ropa. Yo quiero que la gente rasgue pero su corazón, rompa su corazón, se convierta de corazón a mí, se vuelva de corazón a mí. Y Pablo dice: porque la circuncisión, el judío, la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. La circuncisión, la obra de Dios, tiene que ser en una vida, no de rutina, no de culto. Porque la gente dice: me voy para culto, vamos para culto. Bueno, esa es una manera, es una forma, un dicho que tenemos de decir vamos a culto. Pero uno no puede quedarse con eso, porque entonces va a marcar una vida cristiana dentro de cuatro paredes, y una vida de presencia de Dios dentro de cuatro paredes, nada más. Uno tiene que marcar una vida, no de vamos, sino que yo vivo en culto, de vivir, de vivencia siempre, de práctica siempre. Amén. Por eso es que vemos que todavía hay gente que aún ha pasado cuántos años, 30 y 40 años, y todavía uno no les puede poner una tarea. Póngalo en un equipo a trabajar y no se puede poner. ¿Por qué? Porque le lleva la contraria a todos, porque se opone a cualquier cosa. Y lleva tanta experiencia, y entonces por eso a veces alguien está resentido. A mí no me miran, a mí no me tienen en cuenta, y tanto tiempo que yo llevo en la iglesia y yo soy el que más he trabajado. No, ¿cuál es que yo más he trabajado? El que ha trabajado más que nadie es Dios en mí, para ayudarme, para guardarme, para sostenerme, para socorrerme. Dios es el que trabaja en mí, no yo. Amén. Si yo he podido hacer algo, es porque Dios me ha dado salud, me ha dado fuerzas. De lo contrario no estuviera. Me ha dado vida, de lo contrario no viviera. Me ha dado hasta la facultad de desempeñarme en algo, de tener un negocio. Pero no es la habilidad humana, es Dios que ha sido bueno, que ha sido maravilloso para socorrerme, para sostenerme. ¿Por qué? Porque Dios quiere una consagración total. Amén. Una entrega total, una confianza total. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, porque yo me emociono predicando. Entonces, el problema mío es que los bosquejos me quedan convenzados. Y me falta el uno y el otro punto. Entonces, si yo establezco varios puntos, a veces no soy capaz. Pero claro, creo que algo Dios ha hecho en nosotros este día. Vamos a estar en pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Dios tiene una meta. Váyase, por lo menos váyase con esa sola frase: anda delante de mí y sé perfecto. Ya sabes, no perfecto, porque dice: no, todos somos imperfectos. Sí, pero todos podemos hacer maduros, tener madurez. Amén. ¿Sabe que hay una muchacha de 18 años que tiene una madurez? Yo conozco chicas de 16, 17 años, una madurez impresionante. Pero conozco una chica de 20 y tantos años, 28 años, de 30 años, con una inmadurez impresionante. O sea, para la vida, usted lo sabe, lo mismo que un muchacho. Hay gente que tiene hasta hijos y no aprendieron la madurez todavía. Entonces la madurez tampoco se le da en los años. Es que llegue a escuchar, es que llegue a aprender.
es que llega a mirar los reflejos de la vida en los testimonios de otras personas y voy a decir, yo no voy a seguir ese futuro. Amén. Y te termino con esto. Yo no soy de los que creo de que todo lo que comienza mal termina mal, porque esa no es una frase absoluta. Amén. ¿Usted ha visto gente que comienza mal su vida cristiana? Tal vez usted, alguno comenzó mal, se alejó de los caminos de Dios. ¿Y dónde estás? ¿Afuera o estás adentro? Hay gente que comenzó mal, pero está aquí. Amén. Ese es solo un ejemplo de que no todo lo que comienza mal termina mal, porque esa frase se le ha metido a la gente y los predicadores lo siguen predicando hoy en día a grito entero, pero eso no es una verdad absoluta. Tenemos que aprender a distinguir en qué son verdades y hasta dónde llega esa verdad, para que no se lo apliquemos a todo. Hay gente que no comenzó, de verdad no comenzó una vida como y se mantuvo, sino que ha tenido tropiezos en su vida cristiana, pero Dios ha obrado a través de aquel hermano que ha orado, que lo ha buscado y lo ha vuelto al camino, y hoy está ahí y ha crecido bastante. Porque he visto a esos que se han apartado, que han vuelto a la iglesia y han crecido tanto que le han pasado a otros que nunca se habían apartado. La regla de ese absoluto se rompió. Amén. Entonces yo creo en aquellos que también no, de pronto no los veo tan bien, pero yo creo no en ellos, sino creo que Dios, que es bueno, los puede coger, los puede transformar, los puede poner a servir, los puede poner de ejemplo. Bendito sea el Señor. Así que si tú has tropezado, has tenido dificultades, no interesa. Dios quiere que tú camines bien. 25 años de Abraham y tuvo tropiezos, pero Dios quería que Abraham mejorara su vida y la mejoró. Claro que la mejoró. Soberano Señor, te doy las gracias en el nombre de Jesús por darme esta bendición tan grande de predicar su palabra en su nombre, Jesús. Oh Dios, permite que a tu iglesia todos podamos recibir la palabra, todos podamos dejar que esa palabra nos transforme. Solo contigo yo quiero hablar.